queremos presentar la familia Araujo Vallejo, que ellos van a hacer ahorita una administración especial. Yo quiero que oremos para ellos, para que Dios sea usándolos. Allí los tenemos, que Dios me los bendiga, mis apreciados pastores. Y vamos a orar. Yo siento la presencia del Señor y vamos a pedirle al Señor que ponga en sus labios la palabra exacta que una familia, que una iglesia necesita. Amén. Mi amada esposa puede dirigirnos en esta oración. Amén. Vamos a orar que esta palabra hoy pueda derribar cualquier muro. Usted puede escribir ahí un muro que haya en su familia, cualquier muro lo puede escribir ahí va a estar pendiente también el pastor para responder. Amén. Entonces vamos a orar con poder, creyendo en el Señor Jesucristo y en esta palabra que va a ser predicada. Señor Jesús de la gloria, Padre Celestial, en este momento, Señor, te pedimos, Señor Jesús, Dios de misericordia, Dios de poder, Señor, creemos en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor Jesús, hoy está llegando, Señor, y va a llegar, Señor, a todo, Señor, a todo este mundo, Señor Jesucristo, a través de este medio, Padre Celestial, va a llegar esta palabra a un corazón, Señor, a una vida, a un hijo, Señor, que necesita derribar, Señor, los muros, Señor, a una madre, Señor, que necesita, Señor, entender y comprender tu palabra, Señor Jesucristo, a un padre, Señor, que tenga el poder y la autoridad, Señor, de derribar todos los muros, Señor Jesucristo. Usa, Señor, grandemente al pastor Jairo y a su esposa, Señor. Úsale, dale palabra de vida, Señor, de ciencia, sabiduría, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. El Señor les bendiga. Amén, bueno. Y su esposa. Amén, amén. Bueno, primeramente, muy contento y agradecido con el Señor por este honor, este privilegio de estar aquí en este programa precioso que se llama En Familia, en compañía de mi amada esposa y también de una preciosísima familia. Como bien lo decía nuestro pastor Ronald Tangarife, su divina esposa, mi hermana Catherine, son no solamente compañeros de ministerio, sino amigos que por la gracia del Señor hemos conocido ya hace un tiempo y apreciamos, admiramos de una forma muy especial. Nos sentimos muy gozosos de tener estos minutitos para compartir aquí en este programa, en la preciosa emisora de nuestra iglesia en Colombia, que se llama Pentecostés Radio Internacional. Durante los próximos minutos, con la ayuda del Señor, para aprovechar bien el tiempo, y como bien lo decían nuestros amados hermanos, gracias por los hermanos que están interactuando, yo quiero hablar con la ayuda del Señor sobre el tópico que me ha sido asignado bajo el título Puentes, no muros, sanando la división generacional en la iglesia y en el hogar. Y para esto quiero pedirle a mi esposa que por favor nos ayude con una lectura importante. Ella va a leer en Malaquías, capítulo 4, versículos del 5 al 6, último libro del Antiguo Testamento, último capítulo, y los últimos versículos tienen una palabra profética muy especial, especialmente dirigida a la familia. Así que vamos a escuchar. Amén. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén, amén, amén. Tremenda esta palabra y esta profecía justo al final del Antiguo Testamento. Y quiero leerlo en otra versión que está conocida o es muy conocida como la Nueva Traducción Viviente. Los mismos versículos dice: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones, dice esta versión, harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Esta es una palabra sumamente poderosa, muy profunda, muy amplia, pero quiero irme por el lado práctico, aunque este versículo que aparece justo al final del Antiguo Testamento señala una profecía muy especial de restauración familiar. Es decir, el resumen de esta profecía es que es una profecía de restauración familiar. Ahora, es interesante que esta reconciliación
de la que nos hablan estos versículos que hemos oído y que hemos leído, esta reconciliación es presentada como una condición para evitar que Dios castigue la tierra con maldición. Y esto es algo muy, muy significativo. Ahora, cuando hablamos del cumplimiento de la misma en el Nuevo Testamento, es decir, alrededor de unos 400 años después de que esta profecía fue dicha, encontramos cómo se identifica a Juan el Bautista como el cumplimiento de esta profecía. El mismo Señor Jesucristo y el ángel Gabriel testificaron de que Juan era quien venía con el espíritu y el poder de Elías, y él venía como un precursor. Precisamente él vino en el espíritu y poder de Elías para preparar al pueblo para la venida del Señor. Ahora, es muy interesante que él venía promoviendo arrepentimiento y también reconciliación. Esto en Lucas 1:17. Pero, ¿cuál es el punto clave aquí? Es que antes de que venga juicio, viene la gracia de Dios para las familias. Y esto es muy significativo. En una forma práctica, podemos decir que la profecía subraya la importancia de la reconciliación familiar como una preparación espiritual. Y como bien lo decíamos en el tópico que nos ha sido asignado, existen una serie de muros que se han levantado y una serie de puentes que lamentablemente se han quitado, que están profundizando una serie de rupturas o divisiones generacionales, comenzando desde el hogar. Por eso damos gracias a Dios por espacios como estos, donde podemos abordar estos tópicos, porque en forma práctica, la profecía nos habla de restauración familiar que impide maldición en la misma tierra, pero para esto se requiere reconciliación, como el texto dice, el que se vuelvan, el que haya unidad de padres e hijos y padres. Ahora, en la actualidad, este mensaje sigue siendo muy relevante. Sigue llamando Dios a través de su palabra y a través de proyectos como este a las familias a buscar lo que es la armonía y la restauración de los lazos rotos. Y para poder entrar en detalles, por lo menos de una forma muy sucinta, muy resumida, muy básica, quiero hablar sobre el tema que me ha sido asignado con respecto a la división generacional. Y quise tomar este pasaje como base en la iglesia y en el hogar, debido a que el Señor envía un espíritu, una palabra profética de restauración para las familias que evita la maldición provocada por dicha división o por dicha ruptura. Ahora, la Biblia nos muestra, evidentemente, no solamente la importancia de tender puentes y no levantar muros que aumenten tal división, y por esa razón quiero, de una manera muy breve, de una manera muy práctica, en el tiempo que tengo asignado para este tiempo maravilloso, enfocarme en 5 aspectos clave en este mensaje. 5 aspectos que son cruciales, que son fundamentales, que toda familia debe tener en cuenta, ya que sabemos que, por ejemplo, a nivel de iglesia local, tenemos diferentes departamentos, me refiero a nivel general, no solo a nivel local en el sentido de una sola iglesia, sino a nivel general. Cada iglesia local tiene departamentos de jóvenes, de escuela bíblica dominical, de señoritas hoy en día y damas, etcétera. Pero lógicamente que cuando estos departamentos trabajan debidamente y en una conexión con el propósito del espíritu profético de restauración familiar, no son para aumentar la división, sino al contrario, para enfocarse en grupos específicos, atender las necesidades propias del niño, del adolescente, del joven, del casado, del soltero, del varón o la mujer, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta que hay un puente que nos une, y es el puente de la gracia y la misericordia de Dios, que nos enseña, y a través de estos 5 pasos o 5 aspectos claves que quiero mencionar, vamos a observar algunos asuntos que todo hombre y toda mujer de Dios, independientemente de la generación a la que pertenezca, eres un niño, un joven, un anciano, un adolescente, debes tener en cuenta. Número 1, amados del Señor. Primero, el plan original de Dios siempre incluyó a todas las generaciones. Esto es un principio que quiero recalcarlo una vez más. El plan original de Dios siempre incluyó a todas las generaciones. Es decir, muchas veces se habla de maldiciones generacionales
las cuales son evidentes, pero también Dios tiene planeado bendiciones generacionales. Y obviamente los muros aumentan, los muros de división, la ruptura, no solamente división muchas veces entre generaciones, sino incluso la división o separación de Dios mismo con estas generaciones a causa del pecado, a causa de la iniquidad, aumentan dichos juicios. Pero solo para que tomemos algunas bases bíblicas, por ejemplo, en el libro de los Salmos, el capítulo 145, texto número 4, la Biblia dice, una generación, oiga esto, contará a la otra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 78, los versículos 6 al 7, otra escritura bien especial dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, oiga esto, lo cuenten a sus hijos. Es decir, una de las cosas importantes que destacan estos pasajes bíblicos es que el plan original de Dios incluye una continuidad de generaciones y generaciones que cuentan, o que, como dice este otro versículo en el Salmo 78, que saben y que los padres cuentan a sus hijos y las generaciones que siguen se levantan teniendo en cuenta esto, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Oiga esto, Dios nunca pensó la fe como algo aislado por edades. Eso es una de las cosas que nos ayudará a tender puentes y a derribar muros de división generacional a nivel de hogar primero, y por supuesto esto tiene un efecto colateral en la iglesia, sino como una herencia viva que pasa de padres a hijos y de generación en generación. Pero cuando se levantan muros, en lugar que de generación en generación haya bendición, viene la degeneración moral, viene la corrupción moral, tanto a nivel de hogar como a nivel de la iglesia. Ahora, cuando las generaciones se desconectan o dejan de dialogar, por eso quise hacer hincapié en esas expresiones, contarán, para que lo sepa, para que lo cuente. Es decir, una de las cosas que levanta muros generacionales, empezando en el hogar y también a nivel de iglesia, es la falta de conexión, la falta de un diálogo sano. Cuando falta un diálogo o cuando se deja, lo peor de todo, cuando por falta de una conexión sana o un diálogo sano, se deja de transmitir los principios bíblicos, lo que ocurre en una familia es que se interrumpe la transmisión del testimonio, se corta la transmisión de los fundamentos y se levantan muros para que el fuego espiritual no envuelva a dicha familia. Pero en la iglesia, y esto es algo clave, en la iglesia, tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes, deben o necesitan ver la pasión de los mayores, pero también los mayores necesitan ver la fe fresca que hay en aquellos pequeños y la fortaleza que hay en los adolescentes y en los jóvenes. En otras palabras, el plan original de Dios, número uno, nunca fue sectorizado, sino que fue para todas las generaciones que entienden que los unos son responsables de transmitirle a los otros los principios de Dios. Pero para poder profundizar un poco más en esto, el segundo aspecto que quiero destacar es que, y aquí esto es clave, además de una falta de comunicación sana, de valores, de principios que comienzan en el hogar, los cuales obviamente aumentan los muros de división, el enemigo, por su parte, mientras que el plan original de Dios es que haya unidad generacional, que no dejen de contar las generaciones pasadas a las generaciones venideras los principios de Dios. Por su parte, el enemigo también hace un trabajo muy siniestro, y aquí viene el segundo punto, y es que el enemigo usa ideólogos del mal para dividir y debilitar la transmisión de la fe. Ahora, voy a explicar esto en unas palabras sencillas. Si usted va a la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, la Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora,
¿por qué este segundo punto lo quiero enfocar como que el enemigo, el padre de mentira, usa a personas, a individuos, como en este caso les he llamado como ideólogos de la maldad o ideólogos o pensadores del mal, con el objetivo de traer división generacional y debilitar así la transmisión de la fe, porque el secreto de los puentes sanos que unen a las generaciones es que no se dejen de contar las maravillas y los fundamentos y los principios de Dios. Una generación que pierde esos principios a causa de que los ancestros, los padres, dejan de hacer bien su trabajo, entonces es propensa a caer en a quien en Juan 10 se le llama el ladrón. Ahora, el ladrón en este pasaje no se refiere principalmente a Satanás. Muchos dicen ahí se refiere al Satanás, pero si usted hace una exégesis correcta del pasaje, debe entender que el contexto no habla del diablo, sino que habla de los falsos maestros. El Señor está hablando con fariseos y con líderes religiosos a quienes les trata en el contexto como el ladrón, que buscan engañar y dañar a las personas, a las generaciones, en lugar de guiarlas con la verdad de Dios. Ahora, aunque Satanás, por supuesto, también tiene la intención de matar y de destruir, el contexto inmediato del pasaje lo que muestra es que Jesús está en una discusión muy fuerte con los líderes religiosos, que en el contexto son los fariseos, a quienes describe como ladrones, como intrusos que entran por otro camino que no es la puerta legítima, que es Jesucristo. Ahora, en ese orden de ideas, así como en la época de Jesús, el Señor advierte cómo el ladrón, es decir, estos fariseos, estos falsos pastores, estos falsos maestros, estos falsos pensadores o falsos enseñadores, y en este caso aplicado en ese orden de ideas a nuestra actualidad. Hoy muchos de nuestros pequeños, muchos de nuestros niños, muchos de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes han sido afectados por lo que se llaman los ideólogos del mal. Es decir, hombres, filósofos, pensadores, personas con mentes brillantes, podríamos decir, pero con ideas siniestras, porque no parten del fundamento de la palabra de verdad, ni de aquel que es la verdad, que es Cristo, sino del padre de mentira. Ahora, ¿qué significa, en palabras sencillas, una ideología con un ideólogo del mal? Bueno, una ideología sencillamente es un conjunto de pensamientos o ideas que orientan a una persona a la acción, ya sea a la acción política, a la acción social, a la acción cultural, pero contraria a los principios morales estipulados por Dios. Y allí es donde está el grave problema. Un ideólogo del mal es quien vende ideas siempre opuestas a Dios. Y esta es una de las formas más siniestras que Satanás está usando para traer división en las generaciones desde el hogar y obviamente aún en la iglesia. Un ideólogo del mal entonces es quien formula ideas, pensamientos o doctrinas con efectos sumamente destructivos, manipuladores o deshumanizantes que causan división o polarización. Si usted va a la historia, usted encontrará muchos ejemplos, pero por lo menos necesito un par de ejemplos históricos claros. Uno de ellos fue el nazismo, una filosofía, una ideología promovida por Adolf Hitler, una ideología con una visión nacional socialista que básicamente este hombre, junto con otros personajes como Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, entre otros, promovieron una idea que en esencia era una idea de división generacional. Promovieron, por ejemplo, el racismo, el antisemitismo y la violencia extrema, especialmente una idea antijudío, una idea satánica y una violencia extrema. ¿Qué provocaron? Obviamente una división generacional profunda. Las generaciones posteriores de alemanes han tenido que confrontar y procesar la culpa histórica y el trauma colectivo por una filosofía satánica que trajo rupturas generacionales. Por otro lado está, por ejemplo, el comunismo totalitario. Carlos Marx era un ideólogo del mal y en tiempos posteriores Lenin y Stalin, implementadores de una filosofía marxista, de donde viene el comunismo autoritario, como lo dijo un predicador de apellido Rogers, dijo que el comunismo no es otra forma de economía, sino que es indescriptiblemente inmoral porque no reconoce la dignidad ni el valor del individuo según Dios.
Y evidentemente todo lo que viene del ateísmo, todo lo que viene de la mentira, todo lo que viene del ladrón que viene para matar, hurtar y destruir, trae rupturas generacionales. Y sabemos, por ejemplo, que aunque todo parte con Marx, posteriormente otros personajes y más adelante hasta dictadores han aplicado sus ideas, y esto también ha traído ruptura, censura, hambrunas, divisiones generacionales, y hasta la fecha muchas familias son divididas por la represión ideológica, la propaganda, el miedo, etcétera. Siempre que detrás de una filosofía o pensamiento, doctrina está Satanás, siempre viene como efecto o resultado la división generacional. Ahora, resumiendo esto, podemos decir que las ideologías modernas de manipulación cultural existen hoy en día con unas formas mucho más sutiles, no solo en el sentido político, sino que también se promueven una serie de ideologías que muchos de sus niños y adolescentes y jóvenes están siendo bombardeados con ellas en la escuela, en el colegio, en las redes sociales, en la televisión, a través de escritos y literaturas y personajes a los que algunos les llaman los influencers. Muchos de ellos promueven el individualismo extremo, es decir, no importa lo que digan tus padres, importa lo que tú creas, la ruptura de los valores familiares, no importa lo que digan los anticuados que creen en la Biblia, no importa lo que tú pienses, o el consumo emocional. Básicamente, cada quien puede vivir de acuerdo a su propia forma de pensar. También, lógicamente, esto genera división generacional entre padres e hijos. Está también la psicología humanista que dice que el hombre tiene la razón, cuando el cristianismo bíblico, que no para de contar a las generaciones venideras las maravillas de Dios, siempre dirá que solo Dios tiene la razón y que sea hombre, todo hombre mentiroso y solo Dios sea veraz. Ahora, la ideología de género hoy en día, el evolucionismo, el liberalismo religioso y ateo, el abortismo, el divorcismo, el hedonismo, la búsqueda del placer, el secularismo, el progresismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tiempo, lógicamente, no podemos explicar cada una de ellas, pero todas tienen el mismo germen satánico de las fuerzas de error que traen división generacional. Padres e hijos desde el hogar y familias también siendo afectadas por estas ideologías. Ahora, si lo miramos desde una perspectiva bíblica o moral, el más siniestro ideólogo del mal no es otro que el diablo, el padre de mentiras, según Juan 8:44. Toda ideología que divide a las personas, que destruye la familia, que afecta a la iglesia, que promueve el odio, que promueve el egoísmo, viene precisamente de ese espíritu de división. Y es allí donde debemos levantarnos como voceros de unidad. Hay un lema de guerra atribuido a Julio César, aunque se dice que él no lo escribió literalmente, pero lo aplicó, y es divide y vencerás. Satanás sabe bien que si logra dividir con ideas, con pensamientos, con cosmovisiones erradas, con filosofías distorsionadas, la familia, sabe que esa familia no prosperará. Oiga bien esto, Satanás sabe que una iglesia unida por generaciones que aman a Dios y se aman mutuamente es invencible. Por eso siembra desconfianza, siembra crítica, siembra ideologías y distancia entre edades. Se dice que no, que los ancianos no saben, que los padres no saben. Eso es lo que les dicen a los muchachos hoy en día y eso genera una ruptura. Pero qué bueno, porque hoy en día muchas personas todavía siguen a través de estos proyectos y estos programas maravillosos entendiendo que el único que puede tender puentes que unen a todas las edades es Jesucristo por medio de sus principios eternos. Lamentablemente muchos jóvenes hoy piensan que los mayores son anticuados. Muchos adultos creen que los jóvenes son un montón de inmaduros y la mayoría de los niños son relegados o son ignorados en las congregaciones, provocando también aún, no solo en el hogar, sino en las mismas iglesias, rupturas generacionales. Pero cuando cada generación se aísla, esto Satanás lo sabe aprovechar bien. Cuando cada uno está prácticamente por su lado, se rompe el flujo del amor, la sabiduría y la visión, tanto en el hogar como en la congregación, y Satanás lo aprovecha muy bien. Por eso estamos a través de este mensaje, estamos haciendo un llamado para que se fomente la unidad, se fomente el amor, se fomenten las relaciones fuertes y estas, óigame bien, no comienzan en la congregación, sino en los hogares. En tercer lugar, cada generación aporta una parte del carácter de Dios. Número uno, el plan original de Dios es que sean todas las generaciones unidas,
pasando sus principios de generación en generación. Número 2, Satanás va a usar siempre ideólogos del mal, mentiras, todo tipo de confusiones para romper la unidad familiar y traer división. Pero número 3, cada generación aporta una parte del carácter de Dios. Y esto es algo que quiero que se tenga muy en cuenta. Si usted va a la Biblia, Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Si usted notó, allí vemos generaciones unidas en un mismo pasaje bíblico. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, el niño refleja la ternura y la pureza de Dios, el joven la energía y la visión, el adulto la estabilidad y la responsabilidad, el anciano la sabiduría y la experiencia. Cuando enseñamos basados en valores bíblicos, le enseñamos a nuestras generaciones que el niño es importante para Dios, el joven, el adulto, el adolescente, el anciano, y todos hacemos parte de esa generación que aporta con algo del carácter de Dios cuando hemos sido cimentados en los principios eternos. Un secreto para derribar los muros generacionales es precisamente, además de la comunicación de principios de generación en generación, de contrarrestar las ideologías del mal, que son las mentiras que rompen la unidad familiar. En tercer lugar, uno de los secretos es, y es esto, oiga bien, entender, queridos personajes, varones y mujeres de diferentes edades, ya sea en el hogar o ya sea en la iglesia, que no somos competencia, sino que somos complemento. Y esto es clave. Si el esposo y la esposa, y esto lo cimentan en sus hijos, los padres sobre sus hijos, los maestros en las congregaciones, el ministerio entiende que no estamos aquí para fomentar competencia. Y muchas veces, cuando no se hace un trabajo sano a nivel de departamentos, se tiende a crear esa idea de competencia. A ver quién saca el mejor programa, escuela dominical, damas o jóvenes. ¿Quién puede hacer algo mejor? No, esa no es la idea. La idea céntrica es que no somos competencia, sino que somos complemento. Por eso, un buen trabajo hecho por Escuela Bíblica Dominical de niños y adolescentes puede ser una gran ayuda para señoritas y para damas, y una gran bendición para ministerios de familia y para cada uno de los que hacen parte de los equipos. Es decir, no estamos en competencia realmente, sino para complementar el trabajo. Noten esto, Dios quiere hogares sanos y una iglesia donde la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los mayores se unan para cumplir su propósito. ¿Quién quiere esto? Dios. Satanás quiere dividirlos, quiere destruirlos, pero Dios quiere unirlos. ¿Para qué? Para que en el hogar, por eso incluso esta mañana el pastor Eugenio Domínguez estaba hablando acerca de la importancia del altar familiar. Un altar familiar que es un altar de unidad, un altar donde se integran las generaciones, es un elemento clave, es una estrategia del cielo, yo diría, para traer sanidad al corazón, porque hogares sanos traen iglesias sanas, traen congregaciones sanas. Ahora, número 4, en el hogar se construyen, oiga bien, o se destruyen los puentes generacionales. ¿Dónde? En el hogar. Efesios capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, aquí están generaciones incluidas, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es esto? Básicamente el hogar es el primer lugar donde se aprende a honrar y a escuchar a otra generación. No solo los hijos oyen a los padres oyen a los hijos, y así pueden hacer un trabajo muy, muy correcto bajo los principios de Dios. Segundo, padres, según esto, deben enseñar con amor, oiga, no con imposición. El secreto está en el modelar y no en el imponer. Y número 3, hijos deben escuchar con respeto y no con rebeldía. Esto es un secreto crucial que rompe los muros. La rebeldía aumenta, engrosa los muros de división. El irrespeto, la imposición, el autoritarismo hace mucho daño. Es cierto que no podemos confundir la autoridad con el autoritarismo. El autoritarismo está basado o está, digamos, cimentado en el odio, en el rencor, en la amargura, en el resentimiento, pero la autoridad está basada en el amor. Ahora, nunca olvidemos esto. Si no aprendemos a dialogar en casa, escúchame bien, si no aprendemos a dialogar en casa, difícilmente podremos conectar
en la iglesia. Esto es clave. El niño, adolescente y joven que no aprende a adorar en casa junto a los suyos, difícilmente será un adorador en la congregación. Muchas veces se preguntan, ¿y por qué será que estos niños no quieren adorar en la congregación? Porque nunca les enseñaron a adorar en casa. La ruptura y los muros de la falta de conexión en el altar familiar. Hoy en día, para muchas personas, altar familiar son términos absolutamente desconocidos. Algunos solamente lo han leído por ahí, pero no lo han vivido. Vuelve al altar familiar con tus pequeños, con tu familia. Los devocionales cimientan. Soy resultado de eso. Sé de qué se trata un altar familiar. Lo viví y siento que soy resultado precisamente de esos principios que me fueron forjados siendo un pequeño. Noten esto. Una familia dividida por generaciones produce una iglesia fragmentada, una iglesia dividida. Nuestro pastor J.M. Cardoso declaraba, púlpitos fuertes hacen iglesias fuertes. Y si nuestros púlpitos, no solo me refiero con púlpito al del altar de la congregación, sino el del altar familiar, el de los grupos de amistad celulares, estos fortalecen la iglesia también. El de la iglesia local, por supuesto, todos estos, si estos son sólidamente fundamentados en los principios divinos para traer unidad generacional, oiga bien, veremos generaciones que experimentan bendiciones generacionales en lugar de maldiciones generacionales. Y en último y quinto lugar, Cristo es el puente perfecto entre las generaciones. Gloria a Dios. Cristo es el puente perfecto entre las generaciones. Por eso todo esto está interconectado. Plan original de Dios, que todos estén unidos. El plan de Satanás, confusión a través de muchos filósofos y pensadores que traen ideologías extrañas. Por eso, enséñale a tu hijo a contrarrestar cada ideología a la luz de la palabra de Dios. Pero además, el plan del Señor es que trabajen no como competencia, sino como complemento. Y aquí, en quinto lugar, Cristo es el puente perfecto entre las generaciones. Hay algo muy interesante que quiero aquí tratar y es esto. Está en Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Una promesa, y sobre todo que en el ambiente pentecostal lo utilizamos bajo la revelación poderosa y la experiencia del pentecostalismo, del Pentecostés. Gloria a Dios por esa promesa. Pero noten esto, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero noten, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Generaciones todas unidas por el puente perfecto que une generaciones, que es Cristo el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. En Pentecostés, escucha esto, el Espíritu Santo unió a jóvenes y ancianos en una misma visión. Generaciones siendo bautizadas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios te hace hablar en lenguas, pero más que solo hacerte hablar en lenguas, también te lleva a hablar en el lenguaje de la verdad de Dios, en el lenguaje de la unidad, en el lenguaje del Espíritu, en los principios de la palabra de Dios. Ahora, esta es la voluntad de Dios, que los sueños de los mayores inspiren a los menores y que las visiones de los jóvenes sean impulsadas no por sus emociones, sino por el Espíritu Santo de Dios. Solo en Cristo Jesús los muros divisorios caen y los puentes de conexiones y relaciones sanas se levantan, porque aquí está el otro secreto: conexiones y relaciones sanas. Muchas de los hogares y familias están siendo afectadas por la división generacional porque no hay conexiones y relaciones sanas. En conclusión, Dios no bendice iglesias divididas por edades, sino familias espirituales unidas por el propósito eterno de Dios. Recuerda esto, es cierto que trabajamos como iglesia con enfoques generacionales, los niños, los adolescentes, programas de consejería familiar, matrimonial, todos haciendo un trabajo específico, pero no con el fin de separarlos, sino que unidos agrademos a Dios y vivamos conforme a sus santos principios. Y quiero, antes de orar, sencillamente declarar esto: la iglesia del futuro no será ni de jóvenes ni de adultos, sino de generaciones reconciliadas con Cristo Jesús. Aleluya. Ahí está el libro de los Salmos, capítulo 148, versículos 12 y 13, que dice: los jóvenes
y también las doncellas. Oiga esto, una interconexión sana generacional. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Alabado sea Dios. Quiero que oremos. En este momento voy a unirme juntamente a mi esposa y cada uno de ustedes allí donde están pueden ayudarnos a orar precisamente para que Dios derrame una palabra profética como la de Malaquías, donde a través ya no de un Juan el Bautista, sino ahora a través de cada uno de nosotros. En su contexto fue Juan el Bautista el precursor de Jesucristo, quien venía a traer una unidad familiar, una restauración familiar. Hoy somos nosotros, hoy eres tú, hoy soy yo. Cada uno somos llamados a ser voceros de unidad generacional. Unidad en los hogares trae bendición también a las congregaciones. Señor amado, te damos gloria y te damos honra. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, declarando, Señor Jesucristo, que esa palabra poderosa, Señor, que está profetizada de restauración familiar, Señor, para evitar traer maldición y traer juicio, Señor, a la tierra. Señor, está activa todavía sobre nosotros. Estamos orando, Padre eterno, por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada hermano, por cada integrante del núcleo familiar. Señor, estamos viviendo en una temporada donde se habla en contra de la familia bíblica y se la ve como una familia anticuada, se la ve como una familia retrógrada, como una familia extraña. Pero, Señor, tus principios siguen vigentes y estamos declarando, oh Dios, que ese vínculo poderoso que se activa por medio de tu Espíritu Santo, que une familias y une generaciones, Señor, repercute poderosamente y positivamente en la congregación. Una familia, una iglesia, Señor, una familia que pertenece a una congregación que se ha cimentado en tus principios, que se alinea a tus principios, que rechaza toda ideología de mentira que proviene de ideólogos del mal, que tiende el lazo de la comunión, el lazo de la conexión sana, el lazo de la comunicación correcta, que pone los puentes necesarios para derribar también esos muros divisorios. Señor, será una familia de bendición, será una familia de éxito, y declaramos en tu nombre santo, Padre Celestial, que tú bendices las familias, que tú bendices los hogares en el nombre poderoso de Cristo, y bendices tu iglesia para que no solo sea de nombre unida, sino en realidad unida. Iglesia Pentecostés Unida Internacional. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga ricamente. Compartimos estos principios con todo nuestro corazón, deseando que Dios bendiga e inspire también a cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Vamos a escuchar una bella canción a través de nuestros amados hermanos, y así estamos llegando a un momento final donde estaremos saludando. Dios bendiga a todos los que han estado compartiendo, comentando también desde diferentes lugares, dentro y fuera del país. Dios les bendiga de manera especial. Gloria a Dios. Unidos, unidos, en su nombre unidos, por este mundo, paz y amor tendremos. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por este mundo cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. Aleluya. Unidos, unidos, en su nombre unidos, por este mundo, paz y amor tendremos. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por
cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. El puente que une es Jesucristo. Qué bendición, amén. Amén, mi pastor Jairo, mi hermana Ángela, que Dios me los bendiga grandemente. Bueno, mi pastor Jairo hablaba de que quería interactuar y no sé qué parte él quiera compartirnos para concluir. Bueno, mis amados, primeramente gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos dio de compartir, por lo menos de una manera básica, algo que es muy amplio y en los pocos minutos que son Así es. asignados. Pero qué honor, qué bendición estar aquí. Me gustaría en este momento saludar aquí a hermanos que están saludando desde Maicao, Guajira, y personas, bueno, de diferentes zonas del país. Que Dios les bendiga ricamente. Quiero dejar esto como una pauta. Si en algún momento surge alguna inquietud, lógico por el tiempo, y además no es un foro como tal, no podríamos tener el tiempo para responder. Pero si en algún momento usted escucha esta enseñanza y le surge una inquietud o una pregunta tocante al tema, usted la puede escribir y yo estaré revisando y en su momento les enviaré por lo menos por escrito una respuesta básica, bíblica, con principios o fundamentos de acuerdo a su inquietud. Si le surge una inquietud, estamos prestos. Hablaba con nuestra hermana Lisette precisamente sobre eso. Si en algún momento surge una inquietud, para eso estamos, claro que sí. Y lo otro, simple y llanamente recordar esos 5 puntos claves. ¿Cuáles son los 5 puntos claves? Sencillo. El primer punto clave es que el plan original de Dios siempre incluyó a todas las generaciones. Y obviamente Él es el promotor de la unidad número 1. Número 2, el enemigo usa ideólogos del mal para dividir y debilitar la transmisión de la fe. Él lo hace y lamentablemente ha hecho muy bien ese trabajo, haciendo mucho daño, trayendo divisiones internas en los hogares. Número 3, también cada generación aporta una parte del carácter de Dios. Número 4, en el hogar se construyen o destruyen los puentes generacionales. Y número 5, como bien lo decía mi hermana Catherine, Cristo es el puente perfecto entre las generaciones. Gloria a Dios. Qué bueno que nosotros estamos unidos por un mismo espíritu y por Cristo como nuestro puente de conexión que derriba los muros de división generacionales. Esto de parte nuestra, no sé si mi hermana, mis hermanas, mi esposa o mi hermana Catherine quieran complementar algo más. Bien, mi pastor, no. Hermana Ángela, bien puede. Amén. No, yo quería expresar que de veras qué palabra tan edificante, tan hermosa. Gracias a Dios, gracias a los hermanos que han permitido este espacio. Dios les bendiga, Dios les siga ayudando, Dios les siga dando los medios, la capacidad, la fortaleza para seguir predicando la palabra de Dios por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales. Gracias a todos los que se han conectado y sé que esta palabra, yo sé y estoy segura que llegó a cada uno de los corazones, a cada familia. Yo sé que hay muchas familias que necesitan esta palabra. Yo sé que hay hermanos liderándose en las iglesias, pastores que necesitan escuchar esta palabra. Así que muy agradecida con Dios, muy honrada y qué grato haber compartido con los esposos Gary y Petro. Dios les bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis pastores. Es un privilegio también para nosotros compartir por este medio. Y bueno, mi pastor, qué bueno que si tiene apuntes, él es un hombre que le apasiona enseñar, ¿no? Gracias a Dios por los maestros que Dios nos regala, que tiene nuestra iglesia. Y bueno, tendría muchas cosas para decirle, pero el tiempo se nos fue. Pero qué bueno que pudiera compartirlo en su canal que tiene de WhatsApp, Fundamento Apostólico. Esta enseñanza, Amén. pueden haber muchos.
Yo estoy allí y ese material ha sido de mucha bendición. Amén. Lo he enseñado. Para nosotros ustedes son un gran ejemplo. Y estaremos orando por su ministerio y por todos los pastores de nuestro bello país. Y bueno, no queda más sino recordarles que el próximo, dentro de 15 días, tenemos nuevamente nuestro programa En Familia. Gloria al Señor. Amén. Y qué bueno, hermanos, que podamos seguirnos conectando, que podamos estar allí compartiendo, porque yo sé que este medio está siendo de mucha bendición y hay algo bien especial, y es que muchas personas hoy tienen muchas dificultades porque carecen de estos pensamientos, de estas conferencias, y gracias al Señor que por este medio se están llegando. Así que para el próximo programa no se lo pierda, y recuerden, en el eslogan de En Familia es, como lo dijo la hermana Ángela, porque el mejor lugar para crear un corazón fuerte es en el hogar. Gloria al Señor. Entonces, bueno, agradecemos gratamente a todos, a toda la bella audiencia de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, hermana Lice, hermano Iván, que está allí trabajando. Que Dios me los bendiga, mis pastores Araujo, Jairo Araujo y Vallejo, que Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo. No, qué honor, qué bendición. Gracias, gracias. Admirando también su ministerio. Y claro que sí, con gusto estaré enviando las notas al grupo que se llama Fundamento Apostólico en WhatsApp. Y a quien quiera obtenerlas, se las compartiremos. Allí ustedes las pueden ampliar y profundizar aún más. Así que un abrazo, que Dios les bendiga ricamente a todos. Somos la familia Confan en el programa En Familia. Bendiciones.